Continuamos con nuestro estudio de las señales de los tiempos, entonces vamos a ir a Mateo 24. No hemos podido hacerlo muy constantemente, pero en la medida que el Señor nos lo permita vamos a avanzar, ¿verdad? Entonces Mateo capítulo 24. La última vez que compartimos estuvimos hablando de los falsos cristos y los falsos profetas. Hoy vamos a hablar un poco de otras de las señales que el Señor dijo que sucederían en los últimos tiempos. Vamos a entender un poco, no solo ver la señal, sino lo que conlleva la señal, y vamos a ver un poco cómo el Señor mismo amplió este asunto en el Apocalipsis. Entonces, primero quiero que leamos Mateo 24, versículo 6 y 7. De 6 hasta el 8. Dice: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces el Señor pone entre su discurso otras señales que van a ser muy evidentes antes de su venida. Nos habla en de guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres y pestes. ¿Sí? Pero el mismo Señor dice, y todo esto será el principio de dolores. No van a ser las señales de la inminente venida del Señor, sino señales que ya nos comienzan a mostrar que el tiempo está cerca, pero aún todavía no es. ¿Sí? Unas señales como de luz amarilla, todavía no es ni anaranjada ni roja, pero sirven para preparar nuestro corazón para la venida del Señor. Y no solo sirven para preparar nuestro corazón, sino que son cosas que hablan del trabajo de Dios con el hombre antes de la venida del Señor Jesucristo. Apocalipsis es como si el Señor pusiera el título. Cuando tú llegas a Apocalipsis le das clic y ese título se expande y se explica de muchas maneras. Entonces vamos a ver unos pasajes de Apocalipsis que también nos muestran no las señales finales, sino el comienzo del trabajo de Dios con los hombres antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entender que estas señales no son simples señales, son la obra de Dios trabajando con el hombre y preparando el ambiente para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer varios pasajes en Apocalipsis. Especialmente vamos a leer los sellos. Pero antes de leer los sellos vamos a ver la finalidad de todo este trabajo de Dios con el hombre. Entonces vamos a leer ahí Apocalipsis capítulo 11. Y vamos a ver cuál era el objetivo del Señor al hacer todas estas cosas. Amén. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a ver la finalidad del negocio. ¿Por qué Dios va a comenzar en los últimos tiempos a permitir que sucedan ciertas cosas? Que más que señales es la manera en que Dios ha de llevar a cabo el propósito de Él mismo. Entonces, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El libro de Apocalipsis tiene un esquema bastante interesante. Siempre Dios, y es muy curioso que en el libro de Daniel también se ve así, que Dios cuando va a hablar de escatología, va a mostrar señales, visiones y va a hablar ciertas cosas a sus siervos, siempre pone el esqueleto. Después de haber puesto el esqueleto comienza a poner un poco más de detalles. Y cuando tú crees que ya los detalles están completos, viene otra serie de detalles. Así es Daniel 2, después 7, después 8, 9, y tú llegas a Daniel 10, 11 y 12 y los detalles son bastantes. Así es el libro de Apocalipsis. Lo primero que Juan ve después de al Cordero y que aquel que es digno de recibir el libro, cuando el Cordero abre el libro, lo primero que tú ves son los 6 sellos. Y hay un paréntesis y como que se acaba todo ahí en el paréntesis, ¿sí? Así como cuando tú en Daniel 2 ves la estatua. Pero después del paréntesis viene el 7º sello.
Como cuando en Daniel 7 se le hace zoom a una de las bestias, ¿sí? Entonces Daniel 7 de Apocalipsis, después de mostrarnos 4 sellos, más adelante comienza a mostrarnos que el séptimo sello contiene 7 trompetas, ¿sí? Y muestran las trompetas y como que se muestran las 7 trompetas y tú llegas a la conclusión de que el reino ha venido a ser del Señor y del Altísimo. Pero cuando tú miras Apocalipsis y las 7 trompetas, parece que todo termina ahí, pero el Señor vuelve más adelante y nos muestra que la séptima trompeta conlleva 7 tazas. O sea, no es que no, la séptima no acabe, en la séptima se acaba. Lo que pasa es que más adelante el Señor hace un zoom a la séptima y nos muestra qué conlleva la séptima, ¿sí? Entonces ahora vamos a leer la séptima trompeta, que es la consumación del trabajo de Dios. Cuando Juan ve que no hay nadie digno de abrir el libro, ¿de qué nos habla el libro? Apocalipsis 5. El libro nos habla del desarrollo del propósito de Dios hasta que lo que Dios se ha propuesto en su corazón lo lleve a cabo. Todo el plan de Dios se encuentra en ese libro. Entonces cuando el Cordero abre el libro, comienza a desarrollarse el propósito de Dios paso a paso. Pero el propósito de Dios se desarrolla de varias maneras. El reino de Cristo se establece en medio de los hombres de varias maneras. Para que el reino de Cristo se establezca, sale el primer caballo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué significa cada caballo. Cuando tú llegas al séptimo sello, que sale las 7 trompetas, y llega la séptima trompeta, ahí termina todo el trabajo de Dios. Solo que más adelante en las copas se hace un zoom a esa séptima trompeta. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero ya en la séptima trompeta todo es acabado. Solo que la séptima trompeta conlleva 7 tazas, que más adelante se explican. Lo que quiero que miremos acá en la séptima trompeta es el fin del negocio, ¿sí? El propósito de Dios. Daniel lo resume así. Hay una estatua grande, pero se le corta una piedra no cortada por mano de hombre. ¿Y esa piedra qué? Destruye toda la estatua y la piedra se hace un gran monte, ¿sí? Resumido. Más adelante tú muestras, el Daniel comienza a dar detalles. Pero en el 2 ya tú ves todo consumado. Un reino que llena toda la tierra, que es para siempre, el reino del Mesías prometido. Entonces más adelante ahí está la explicación de eso, ¿no? Así Apocalipsis, lo que vamos a ver es el fin, el asunto, el objetivo principal, y que es muy importante que entendamos el objetivo principal para que entendamos las señales. No hay solo que ver las señales, hermanos, hay que entender y conocer a Dios a través de la manera que Él obra. ¿Sí? A veces nosotros desvinculamos la escatología de Dios mismo. ¿Sí? Nos interesa entender y saber tantas cosas, pero el fin del negocio es este, el fin de la vida es esta, que te conozcan a ti, el único Dios eterno, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces todo el asunto realmente, aunque Dios nos muestra todas las cosas que va a suceder, lo que podemos ver es la mano de un autor, ¿sí? Detrás de todas las cosas. O sea, no solo hay que ver las señales, hay que ver quién está detrás y el objetivo de esas señales. Amén. Y eso es muy importante porque el Señor amplía lo que Él dijo en el discurso. Dice el Señor que Él envió a su ángel para que le mostrara a Juan todas las cosas que han de suceder. El Señor ya lo había dicho, pero Él hace el clic para que esas cosas que han de suceder, cuando nosotros las veamos, que irgamos nuestros ojos al cielo y sepamos que Él está pronto, cerca su venida. Hoy vamos a ver solo el principio de dolores, hermano. Sí, porque hay muchas cosas, pero hasta ahora vamos a ver, porque hemos comenzado poco a poco, ¿sí? Hasta ahora estamos por fuera, mirando de lejos. Hay señales que hoy en día son muy importantes, que ya son muy inminentes. Solo que estamos preparando bien el camino para que cuando lleguemos allá podamos asimilarlo de una manera correcta delante de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces mira el fin del negocio. Apocalipsis 11, capítulo 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta,
Y hubo grandes voces en el cielo que decían, esta es la trompeta que habla Pablo, y a la final trompeta, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese es el propósito de Dios, que todos los enemigos del Señor Jesucristo sean puestos al estrado de sus pies y su reino se establezca por siempre y para siempre. Ese es el negocio de Dios, que su Hijo tenga la preeminencia en todas las cosas. Amén. La séptima nos muestra que a dónde iba dirigido todo el asunto. Lo que vamos a ver ahorita son señales que muestran cómo Dios ha trabajado con el hombre para llegar a este objetivo, hermanos. ¿Sí? Y dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Mira esta frase que dicen estos seres, hermano. Has tomado, ¿sí? Porque hubo un usurpador, ¿sí? Y hubo una rebelión en contra de Dios. Pero Dios lo que se propuso en su corazón lo va a cumplir y lo va a tomar, porque esa es la obra de sus manos, que llevar todo a los pies de su Hijo Jesucristo. Y dice, has tomado, y mira, tu gran poder y has reinado. Y mira esta frase, y se airaron las naciones. O sea, el hecho de que Dios reine y que haya puesto en Sion un rey, a las naciones no les gusta, hermano. A los hombres no les gusta. El hombre vive en plena rebeldía y hostilidad en contra de Dios. Y Dios trabaja con el hombre. Y el hombre, en vez de cederle a Dios, muchos que hacen, se airan. El Salmo 2 dice, he aquí, hombres, sed prudentes, ¿sí? Y someteos a Dios. Pero antes dice que ellos dijeron, rompamos nuestras cuerdas. O sea, el hombre no quiere que lo gobiernen, el hombre quiere hacerse Dios mismo. El hombre resiste todo pensamiento de que haya un ser superior que lo gobierne y reine sobre él. ¿Sí? Sí. Y el hombre, cuando siente que Dios le va a poner su yugo, su autoridad sobre él, el hombre se resiste. Esa es una de las grandes cosas por las cuales el hombre no se convierte a nuestro Señor Jesús. Porque la simple idea de tener que rendirle obediencia a otro, para el hombre natural eso es terrible. ¿Sí? Entonces, no solo resisten al Señor, se airan contra Él. ¿Qué cosas, no? Y dice, y se airaron las naciones. Pero eso no queda ahí. Porque el hecho de que los hombres no quieran que Dios reine sobre ellos, no le quita el poder y la autoridad que Dios tiene como creador y Señor del universo. ¿Sí? Y dice, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Mira qué cosa, hermanos. Una de las cosas que Dios va a hacer y de esas señales que vamos a ver es el fruto de lo que los hombres han hecho con la misma creación de Dios. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo, el arca de Dios Cristo. Más adelante, pues la visión se amplía. Solo queríamos ver el objetivo. Los reinos han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Entonces vamos a ver el lugar que tienen estas señales en medio del trabajo de Dios. Entonces vamos a volvernos ahí un poco atrás. Apocalipsis capítulo 6. Entonces es el momento en que el Cordero recibe el libro, ¿sí? Y rompe el libro y salen los sellos. Y mira, dice,
vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, porque el libro, ¿cuántos sellos tenía? 7 sellos. Y mira lo que sucede. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, ¿de qué nos habla este caballo blanco? Acuérdense que todo el trabajo de Dios está en el libro. Cuando se quita el libro, el primer sello del libro, comienza Dios a trabajar en medio de los hombres. El primer caballo que sale es el caballo blanco. Que el caballo blanco nos habla de la predicación del evangelio. Eso fue lo primero que el Señor mandó hacer a sus discípulos. Como este caballo recorriendo toda la tierra y por todas las naciones, ¿sí? Y predicar el evangelio, de hacer discípulos, enseñándole todas las cosas. Cómo Dios comienza a derribar a sus enemigos a través de la predicación del evangelio. El hombre que recibe el evangelio, el hombre que escucha el evangelio y ve el amor de Cristo, al ver el amor de aquel rey se siente compungido a tal punto que es derribado a los pies del Señor. ¿Sí? Entonces el hombre comienza a volverse a Cristo y comienza a confesar, Jesucristo, tú eres el Señor. Comienza el reino de Dios a establecerse en medio de los hombres. Eso era lo que decía Juan el Bautista cuando comenzó a predicar, y eso era lo que decía el mismo Señor Jesús. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es eso, hermano? Hombres, Dios ha escogido un rey y el rey ha sido puesto en alto. Arrepiéntanse, inclínense delante de él. Claro, este rey vino y murió por amor a los hombres. Así es. Un rey justo, un rey que tiene un imperio pero dado porque él mostró tal amor hasta la muerte a su padre. Y su padre de su propio corazón lo quiso exaltar hasta lo sumo. Y no solo lo exaltó resucitándolo de la muerte, sino que ahora envía a todos sus hijos a que prediquen ese evangelio. Para que cualquier persona, en cualquier lugar, que al escuchar el mensaje de Dios y a ver a Cristo y caer a los pies de Cristo, entre a participar en el reino de Dios por medio de la fe. Ese es el primer caballo, cabalgando por toda la tierra. Pero mira lo que sucedió y eso nos va a dar a entender las señales que el Señor leímos ahí en Mateo y lo que va a comenzar a suceder después de la cabalgata del primer caballo. Mira lo que decía Mateo capítulo, creo que 26. Mateo 21 está, perdón. Mira lo que el mismo Señor le dijo a unos hombres. Y aún el hombre en su naturalidad comenzó a entender cómo es el trabajo de Dios. Mateo 21, versículo 33. Estos hombres van a ser confrontados. Son los religiosos de la época. Y el Señor les va a mostrar por qué Él va a sacar el segundo caballo. El segundo caballo es el caballo rojo. A veces nosotros no entendemos por qué el Apocalipsis habla con cierto lenguaje. O tú lees los libros de Jeremías, Ezequiel, y tú dices, pero ¿cuánto juicio de Dios, cuánta ira de Dios? ¿Por qué el Señor permite tantas cosas? Y aún la gente, el ateo te dice, bueno, si Dios existe, entonces ¿por qué Dios permite tanta maldad? Entonces, si Dios existe, ¿por qué Dios permite un terremoto donde mueren 5,000 niños? Un tsunami donde mueren tantas personas. ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? El hombre queriéndose poner en el lugar de Dios y cuestionando a Dios. Pero Dios, a través de su Hijo, le va a hacer una pregunta a estos hombres y ellos mismos nos van a mostrar la respuesta de ciertas cosas de ciertas cosas que Dios hace y por qué trabaja de cierta manera. Y nosotros, si somos temerosos de Dios y si entendemos lo que el Señor está haciendo, vamos a decir justos y verdaderos. Justos y verdaderos. Entonces mira la parábola, y el Señor usa una parábola para ellos mostrarles este asunto.
Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otro apedrearon. Miren la conchudez de estos hombres. Dios crea todas las cosas, pone al hombre en su labranza, que es la misma creación, la misma tierra. El hombre se revela, pero Dios ama al hombre, entonces Dios comienza a enviarle a los hombres, ¿qué? Profetas, predicadores, llevar el evangelio. Comienza a cabalgar el caballo blanco, aquel que salió para vencer, aquel que salió para mostrar el amor, la misericordia y la justicia de Dios a todo hombre que cree en el Hijo de Dios. Pero aquellos hombres, al escuchar el evangelio, se endurecieron y se airaron. ¿Sí les acuerda Apocalipsis? Mira, Dios mostrando su amor y su misericordia, y el hombre respondiéndole a Dios mismo con odio, con obstinación, con rebeldía, con necedad. Y mira lo que hacen, no solo rechazan el mensaje, sino rechazan a los mensajeros a tal punto que los golpean y a otro matan, y a otro apedrean. Envió de nuevo otros siervos. Dios es muy paciente, lento para la ira y grande en misericordia, pero no contenderá para siempre. Pero antes de acabar eso, Él envía a otros siervos. Más, y mira lo curioso, más que los primeros. A veces el primero envió pocos. Al rechazarlos uno diría, viene el juicio de Dios. Pero no, Dios es amoroso y envía más siervos. ¿Sí? Acuérdense que Él quiere llevar a estos hombres a entender cómo es la justicia de Dios. Porque a veces nosotros hablamos de Dios como si fuera un papagayo, ¿no?, al cual el hombre se puede burlar. Por favor, ábrele el corazón a Dios. Dios te necesita. Cuando tú ves en la palabra que Dios necesita de un hombre, Dios ama al hombre, pero Dios en sí mismo es autosuficiente, Él no necesita de nadie. Él quiere que los hombres se acerquen a Él porque Él los ama. Pero si el hombre resiste el amor de Dios, solo le queda una horrenda expectativa de juicio, ¿sí? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, ¿qué? ¿Sí ven? Entonces mira lo que sucede acá. Y dice, envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mira qué palabra, ¿no? Dios envía a su hijo y dice, cuando vean a mi hijo, y lo voy a resucitar, para que todos tengan fe de que Él es mi hijo. Y ni siquiera así. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, mire, y ellos entendieron, este es el heredero. O sea, las personas comienzan a entender que el padre le va a entregar todo al hijo. Y esto les causa, ¿qué? Odio. Eso les causa así el saber que Dios va a poner a uno que va a enseñorearse de todas las cosas. Eso al alma le produce, hermano, un efecto al que no cree, ¿no? Contrario. ¿Por qué una persona no se arrepiente? Ay, porque yo sé que si me convierto cristiano me van a prohibir tomar, me van a prohibir a fiestas, me van a prohibir esto. Nadie se lo va a prohibir, pero él sabe que la autoridad de Cristo va a estar sobre él. Y eso en su corazón no lo quiere. Es rebelde. ¿Sí? No es que no crean ni entiendan, es que creyendo, es que entendiendo se rebelan. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer Dios que a través de todos estos siglos ha amado al hombre, ha enviado predicadores, ha levantado a sus siervos después de que el hombre se revela? ¿Será que entonces el propósito de Dios se trancó, se frustró porque hay hombres que no quieren? No, hermano. Si no reciben el caballo blanco, viene el caballo negro.
Y esa es un rojo, y después el negro, y después el amarillo. Y eso es una señal de que Cristo viene pronto. ¿Sí? ¿Qué es la señal? Miren, espada. Habrá guerras. Miren, lo vamos a ver acá. El siguiente caballo. Inmediatamente, después de que ellos resisten el caballo blanco, viene el caballo rojo. Y dice: venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, él le va a preguntar a ellos. Y acuérdense que estas son señales antes de la venida del Señor Jesús. ¿Sí? Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Mira la pregunta. O sea, ustedes rechazan, matan al hijo. ¿Ustedes qué creen que va a hacer el Padre cuando Él venga? Entonces van a responder, porque miren, hermanos, hay personas tan ignorantes y tan atrevidas como ahorita el Papa que surgió. No importa que tú escupas el nombre del Señor, no importa que tú abomines la palabra del Señor, el cielo es para todos. Ese hombre no, ni razona, hermanos. Porque aún estos hombres razonando se dieron cuenta que cuando el hombre rechaza a Cristo no le queda sino la expectativa del juicio. Sí, mira lo que dice ahí el Señor. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, mira lo que ellos dijeron: a los malos destruirá sin misericordia. Eso es Apocalipsis, hermano. Esos son los caballos que vienen. Que el hombre, al rechazar el caballo blanco, se le acaba la misericordia. ¿Sí? El Señor es lento para ganar y grande en misericordia, pero no contenderá con el hombre para siempre. Entonces, esas señales que el Señor anunció para los últimos tiempos es la manera en que Dios va a derribar el orgullo y la soberbia de aquellos que se rebelaron contra su Hijo. Faraón, ¿no vas a dejar salir a mi pueblo? Yo voy a enviarte plaga tras plaga tras plaga para que tú veas mi poder y veas que yo soy Dios y tú hombre. Imagínate, qué cosa terrible, ¿no, hermano? Las cosas que están sucediendo no son simples acontecimientos mundiales, no son simples guerras entre países, no son simples guerras civiles, son el juicio de Dios, porque en muchas partes no solo se ha rechazado el Evangelio, sino se han matado y asesinado a aquellos que lo han predicado. ¿Sí? Tú miras, es una característica de aquellos países que hoy en día viven en ruina, hermanos. ¿Por qué? Porque rechazaron el Evangelio. Si no reciben a Cristo, van a recibir a Alá y a Mahoma. Pero Mahoma no viene solo, hermano. Mahoma siempre cargaba una espada. Ahorita vamos a ver la espada. Y la vamos a ver acá. Entonces le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces ellos razonaron y se dieron cuenta que después del amor y de la perseverancia de aquel hombre, lo único que le esperaba a estos hombres era ¿qué? Juicios. Juicios es lo que le espera a la humanidad que ha rechazado a Cristo. Hoy solo vamos a ver el comienzo de esos juicios que el mismo Señor dijo. ¿Cuál es el primer juicio que el Señor dijo en los Mateo 24? ¿Y habrá qué? Guerras. Vamos a verlo en Apocalipsis, ahí Apocalipsis capítulo 6. Después de que el hombre rechaza el caballo blanco, surge otro caballo. Dios tiene pieza tras pieza tras pieza. ¿Hasta qué? Hasta que Él lleva a cabo su propósito. O sea que, hermano, si usted va, predica, hace la obra del Señor, y usted al terminar la obra del Señor, usted no ve que las personas se conviertan, no ve que las personas se arrepientan, usted ya hizo su parte, déjele el resto al Señor. Ya el Señor viene. Ya el Señor viene. Y va a tratar con todos aquellos que resistieron el mensaje de Dios. Y mira lo que dice: cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, pero ya no es blanco. ¿Sí?
Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder. Mira, hermanos, Dios a través de su evangelio tiene la capacidad de dar salvación, el poder de dar vida aún a los que están muertos, ¿cierto? Eso tiene el poder el caballo blanco, él tiene el poder para vencer. Pero también cuando pasa el caballo blanco y el hombre resiste el evangelio, viene detrás el caballo rojo. Y el caballo rojo también tiene poder, pero no tiene poder para salvar. ¿Para qué tiene poder el caballo rojo? Y al que montaba le fue dado poder de quitar, ¿qué? De la tierra la paz. ¿Y habrá qué? Guerras. ¿Sí ven cómo corresponde? Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Después del evangelio, de ser rechazado el evangelio, el hombre, hermano, en su misma naturalidad, fuera de Cristo, es un animal asesino. Terriblemente asesino. Miren, eso es el fruto del pecado. El primer pecado que tuve después de la desobediencia de Adán y Eva, ¿cuál fue? Caín matando a Abel. Ese fue el primer pecado, ¿sí? Caín matando a Abel. Eso es la evidencia de un hombre que ha perdido el amor, la paz, el perdón de su corazón. Y lo ha dejado a la locura de su odio y de su necedad. Hay espada, hermano, que viene de afuera y hay espada entre ellos mismos, ¿sí? Oiréis de guerra y de rumores de guerra. Y habrán que entre etnias, entre personas de un mismo país, entre diferentes países, pero todo eso es evidencia de que de un pueblo que ha rechazado el evangelio de Dios. Entonces, ¿qué comienza a pasar? Comienza a correr el caballo rojo. Me acuerdo, el hermano Gino, un día fueron a predicar a un pueblo, repartieron folletos, la gente rechazó todo eso. Al otro día entró la guerrilla, destruyeron el pueblo totalmente. Aquí en Colombia, hermanos, a veces Dios manda el caballo blanco y los hombres no se arrepienten. Cuando el hombre se burla de Dios y se burla de las cosas de Dios, ¿sabes qué? Aparece una mano en la pared escribiendo el juicio. ¿Se han leído Daniel? Vamos a ver un poco aquel aspecto de la espada, hermanos. Amén. Del caballo rojo. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 26. La visión de las 70 semanas de Daniel. Ahí en dos pasajes se nos muestran por qué ha de venir la espada, de una manera bastante resumida sobre el hombre. Daniel capítulo 9. Vamos a ver cómo Dios trata con el hombre después de que el hombre rechaza y da muerte al Mesías. Como no quieren seguir al Señor, el Señor permite que venga otro. Pero este hombre, otro que viene, ya no viene con un mensaje de amor, de reconciliación, de salvación, sino viene con una espada. Qué cosa terrible, ¿no? Mira, Daniel capítulo 9, al final dice, en el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. O sea, él no murió una muerte suicida, a él lo mataron de la manera más cruel, vergonzosa e injusta. ¿Sí? De una manera terrible, hermano. El Señor no mereció, nunca hizo ningún mal para que le hicieran las cosas que le hicieron. ¿Sí? Ni él ni muchos hombres que por amor al Señor han llevado el evangelio, mas no por sí, ni por un pecado, ni por sus pecados. Y el pueblo, ahí viene el otro caballo, el negro, hermano, de un príncipe. ¿Cuál es ese príncipe? Roma, que ha de venir. Ya él no viene con mensaje de paz, ya él no viene con el evangelio. Ahora, ¿cómo vino a Roma en el año 67 a Jerusalén? Con ejércitos. ¿Qué hizo, Señor? Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y habrá guerras. Característica de que
de un hombre que rechazó el mensaje. Entonces, cuando el hombre rechaza el mensaje, hermanos, viene el anticristo. El caballo negro es espada, ¿sí? Es guerra, ¿sí? Es odio entre los hombres, es odio entre las mismas naciones. Entonces a usted le preguntan a ateo, entonces ¿por qué, si Dios existe, por qué existen las guerras? ¿Por qué? Porque el hombre no quiere estar bajo el gobierno de Dios y su Hijo. Entonces el hombre es entregado a su propia locura. Nomás mírelo en su trabajo, hermanos. ¿Por qué sus compañeros entre ellos se muerden como hienas? ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios ni el perdón de Dios en su corazón. ¿Sí? Que esto muchas veces ocasiona muertes de la manera más terrible. Porque un hombre es capaz hoy en día de coger y matar a su esposa frente a sus hijos y después suicidarse. Eso es simplemente la consecuencia de un pueblo que ha rechazado el amor de Dios. No es nada más, hermano. Ese es, nosotros vemos los síntomas externos, pero la raíz es esa. ¿Sí? Y la característica de los últimos tiempos es que los hombres van a rechazar al Señor. Por eso van a surgir tantas guerras. Por eso tú ves el noticiero y en México coge un narcotraficante y descuartiza a la familia. ¿Sí? O tú lees los libros de lo que hacía la guerrilla de los paramilitares acá en Colombia. Y ahora las personas las amarraban a un poste y cogían, y cogían un carro y lo arrancaban y descuartizaban a la persona, la desmembraban. ¿De dónde viene tanta maldad, hermano? ¿De dónde viene tanto odio? El caballo negro cabalgando cuando los hombres rechazan el evangelio. Hay más pasajes, hermano. Veamos ahí Isaías, capítulo 3, versículo 16. Los profetas están llenos de mensajes de esto, hermano, llenos de cosas terribles que el Señor va a hacer con los hombres. Isaías capítulo 3, versículo 16. Es lo que decía el profeta. Porque esos caballos que tú ves cabalgando en Apocalipsis han cabalgado varias veces. Y Dios habla de ellos varias veces. Vea lo que dice. Asimismo dice Jehová. O sea, no es lo único que dice el Señor, porque es que el Señor ya ha hablado varias veces. Pero cuando el Señor habla varias veces y los hombres rechazan ese mensaje, Él tiene otras cosas que decir. Es lo que decía Pablo. Nosotros conocemos el amor de Dios, pero también su severidad. ¿Sí? Y dice: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, ¿sí? Levantan su rostro y dicen: no necesitamos Dios. Dios no existe. Muéstreme a Dios. ¿Sí? Si Dios no existe, ¿por qué no lo veo? ¿Sí? Entonces tú le respondes: porque eres un gusano que está muerto en tus delitos y pecados. Si tuvieras el Espíritu de Dios, lo podrías ver y conocer. Pero mira, si no lo quieres ver, Él dejó la palabra para que te estrelles contra ella. ¿Sí? Pero en realidad lo que tú tienes es orgullo. Un corazón tan orgulloso que ha hecho una capa de soberbia, la cual no te deja ver las cosas. Porque la misma creación nos muestra la mano de un creador, ¿sí? Que supera todo nuestro conocimiento y nuestro entendimiento, hermano. Porque si ni siquiera hemos llegado a comprender las insondables riquezas que están en la misma naturaleza, ¿cómo vamos a conocer a Dios en su plenitud? ¿Sí? Gusanos queriéndose poner en el lugar de Dios, en su soberbia y su necedad. Cuando les viene una enfermedad o les pasa algo, ahí sí, Dios mío, Dios mío. Después de que han rechazado el Evangelio de Cristo. Soberbia trae juicios, ¿sí? Dice, estamos en el 16. Se ensorbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. O sea,
Personas orgullosas que tienen sus ojos acostumbrados ¿a qué? Al pecado, a la inmundicia. Como si Dios no viera todo lo que el hombre hace. Cuando van danzando, ¿sí? Y haciendo son con los pies, ¿sí? Como alegres. ¿Sabes esto que la gente? Orgullosos, altivos, ¿sí? So, hay hombres que se bajan del carro y eso hasta ponen la alarma con estilo. Se creen mejor, eso no caminan sino levitan. Y tú miras Japón, cuánta tecnología. Y el Señor le hace una isla así. Y hasta ahí le llega todo su orgullo. Tus carros, tus casas, todo lo que has construido en tu vida, el Señor hace así. Y lo destruye. ¿Sí? Mira los judíos, hermano. ¿Cuántos judíos ricos, con posesiones? Y llegó el nazismo. Y usted separaba al judío rico. ¿Ustedes cómo van a entrar a mi casa? Cuando el Señor permitió la espada, ni casa, ni hijos, ni esposa, ni nada. Ni paz, ni nada. ¿Qué es eso, hermano? Juicio de Dios. Y nosotros debemos comenzar a preparar nuestro corazón porque cada vez va a ser más evidente el juicio de Dios a esta tierra. Porque es necesario para que venga el Señor que los enemigos comiencen a ser puestos al estrado. Por eso viene el caballo rojo. ¿Sí? Para que después se pueda decir, los reinos han venido a ser de Dios y de su Cristo. Entonces nosotros comenzamos a entender la historia de la humanidad. ¿Sí? Y dice, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío de la calzada, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, los cofías, los atavios de las piernas, los partidores del pelo, los pómitos de olor y los zarcillos. O sea, toda la decoración de la mujer, ¿sí? Toda la belleza del hombre, lo que se gloría el hombre. Algún día el Señor sabe qué hacer. Lo va a romper. Los anillos y los collares de las narices. Las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá heyondez. Y cuerda en lugar de cinturón. Y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Y ahí viene el caballo negro. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán. Y ella, desamparada, se sentará en tierra. ¿Ustedes han visto una imagen de una ciudad después de una guerra? Busquen noticias de Siria ahorita. Y usted ve la destrucción, la tragedia que trae la espada. Niños, hermano, así, por montones, agonizando, por armas químicas, por balas, por bombas, mutilados, descuartizados, cosas terribles, hermano. ¿Por qué sucedió todo eso? Porque hay guerras y rumores de guerras. Porque el Señor permite que Estados Unidos, la ONU, todos esos países invadan otros países y causen tantas cosas. Porque rechazan el reino de Cristo. Y se levantan, ¿quiénes? Orgullosos. Y el Señor lo permite y les pone espadas en la mano para que vayan y hagan de las suyas, para mostrarle al hombre que si el hombre resiste a Dios y aún se pone el hombre en sí mismo en el lugar de Dios, solo le queda la muerte. ¿Sí? ¿Saben por qué existe el infierno, hermanos? Porque si Dios no echara al hombre en su locura en un lugar de prisión y de tormento, el mismo hombre autodestruiría todas las cosas.
Porque el hombre en sí es, sin Dios, es autodestructivo. ¿Sí? Ustedes no han visto que comienza el cartel del narcotráfico de tal lugar. Y ellos por la envidia y por la esta comienzan a matarse entre ellos. Entonces el mismo cartel se divide en dos. ¿Sí? Entonces este comienza a matarse a este y este comienza a matarse. Cuando matan a uno de los dos, ese que queda comienza a haber envidia entre ellos. Y comienzan entre ellos a matarse. El hombre en sí mismo es autodestructivo. ¿Sí? ¿No ve el homosexualismo? ¿Qué puede surgir de dos homosexuales? Nada, ni hijos. Pestes. Enfermedades. Las pestes. Entonces, un hombre con otro hombre, ¿qué va a hacer para reproducirse? No puede. Entonces, asimismo, esa naturaleza corrupta y esa mente pervertida, ¿qué va a hacer? Que ellos mismos se destruyan. Si quitáramos a todos los hombres heterosexuales y pusiéramos solo hombres homosexuales, no existiría una siguiente generación. ¿Sí? No existe. ¿Porque de dónde? Sí. Eso es contra la misma naturaleza de Dios. ¿O no es así? Sí. Así es. Otro pasaje, hermanos. Ahí más adelante, Isaías 65. Isaías 65. ¿Qué cosas, no? A veces uno puede pensar que el mundo le quedó grande a Dios. Versículo 9. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Esos son los que Dios salva de en medio de los hombres. ¿Cómo? Por el caballo blanco. ¿Sí? Pero no solo queda ahí. Y será Sarón por habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero como no todos se arrepienten, hermano. ¿Sí? Pablo dijo, realmente el arrepentimiento y la fe no es de todos. Hay unos que no quieren. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna. ¿Sí? O sea, personas que trabajan es ¿para qué? Para las riquezas, para hacer tesoros aquí en la tierra. Y no solo eso, y suministráis libaciones para el destino. Ahí están los adivinos, los magos, ¿sí? Los que confían en el horóscopo, en las cartas. Aprendes que es terrible ver que en un programa a las 10 de la mañana es normal que en nuestra televisión aparezca una bruja y un brujo leyéndole las cartas a las personas. Nosotros no sabemos cuántas cosas. En estos yo les contaba el testimonio de los hermanos de un pastor hoy en Brasil que antes era un brujo de los altos, hermano. Casi el canal de televisión en Brasil, ese Globo, lo contrataban ¿para qué? Para hacer rituales, para consagrarle a ciertos demonios o entidades ciertos canales de televisión, ciertos programas de televisión. Y dice este hombre que hasta mataban niños para ofrecerlos a Satanás, para que Satanás bendiciera esos programas de televisión. Entonces sale el reality, tú dices, pero ¿por qué el reality atrae tanto y es tan llamativo? Tú no sabes cuántas cosas están detrás de ahí. Porque a ellos les interesa es el dinero, y Satanás se lo ofreció al mismo Señor. Si tú me adoras, yo te voy a dar esto y esto. Entonces le ofrecen cosas al mismo diablo, hermano. Por eso a veces decimos que si tú tienes un televisor, dáselo a tu mejor enemigo. O bótalo por la ventana. Pero en sí el televisor es neutro, es lo que tú ves, es lo que tú comes de ahí. Tú no sabes, y muchas veces a la mesa de los demonios ha sido ofrecido a Satanás. Y cantantes salen así diciendo públicamente, no, yo grababa canciones y nunca me salió un disco famoso, pero me dijeron que me metiera con el de... Y hice un pacto y aquí estoy. Así, literalmente lo hice. En canciones, en entrevistas, ¿sí? Y ellos creen que Dios no lo sabe. ¿Saben qué dice Apocalipsis? Que le vino esto y no se arrepintieron y no dejaron de adorar a los demonios. ¿Sí? No los dejaron de adorar, aún con todas las cosas que se le vinieron.
Y mire lo que sigue diciendo. ¿Estamos en qué versículo? En el 12. Yo también, o sea, a ustedes les gusta el destino. Yo les voy a hablar del destino que tengo para ustedes. Os destinaré al caballo rojo, a la espada, y a todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Pero ¿por qué pasa esto? Porque Dios habla así, mire, por cuanto llamé y no respondiste. Hablé, caballo blanco, y no oíste, sino que hiciste lo malo. Pero ahí no queda. Las personas creen que hacen lo malo en lo secreto, que hacen lo malo en la noche, y no saben que Dios es Dios omnipresente. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos a la vista de nuestro Dios. Mira lo que dice, hermano. Delante de mis ojos, y escogiste, muchas veces sabiéndolo, lo que me desagrada. Qué cosa, ¿no? ¿Eso qué es? Cuando tú le dices a un niño, haz esto, y el niño no hace lo que tú le dices, sino hace totalmente lo opuesto a lo que tú dices, ¿qué está haciendo? Te está desafiando. Eso es lo que hace el hombre con Dios, desafiándolo. ¿Tú crees que Dios se va a quedar ahí? Por eso viene la espada, ¿no? Por eso viene la espada. Mira, hermano, tú vas a corregir un hijo y coges una vara, un palo. Pero dice que Cristo va a reinar las naciones con una vara de hierro. Imagínate un varazo de hierro, hermano. La justicia perfecta. De Dios sobre el hombre. Qué cosa, ¿no? Por eso, por todo el Antiguo Testamento se dice esa frase, hermano. El principio de la sabiduría es el temor. Es saber que Dios es Señor y que va a juzgar cada una de las cosas que hacemos, decimos, pensamos. ¿Qué cosa, no? Ahora, el juicio que venía para nosotros cayó sobre el Hijo, hermano. Mira, hermano, Dios trató a su Hijo como si estuviera tratando con tus pecados, con tu inmundicia. Ahora, así como Moisés, el Señor le dijo a Moisés, Moisés, escóndete en la roca, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces Moisés se escondió en la roca, pasó Dios y la roca lo protegió. Así es la iglesia. La roca es Cristo. Y los juicios que vienen de Dios no son para la iglesia, son para los que se rebelaron. Tú miras, en Egipto el Señor le decía, que les caiga esto, pero que no le caiga en este lugar y en este lugar porque ya está mi pueblo. ¿Sí? Entonces le vienen unos escorpiones así como una cosa extraña en Apocalipsis. Y el Señor dice, a todos, menos a los que están sellados con el Espíritu. ¿Sí? Vienen juicios terribles, hermano, pero es para la humanidad rebelde. ¿Sí? Muchos de esos juicios vienen porque ellos han metido su mano en contra de la esposa, ¿sí? ¿Les gusta la sangre? ¿Les gusta matar a mis siervos? Entonces les voy a dar a beber sangre. Imagínate que hasta ahora estamos comenzando los que son principios de dolor. No vamos a entrar ni siquiera a las trompetas, y menos a las copas. Allá es cada vez la tuerca se aprieta y se aprieta y se aprieta. Y los hombres van a saber que es por su pecado. Se van a esconder. Y van a decir, en la ira del Cordero. Imagínate. Hace poco, cuando pasó un cometa cerca de la Tierra, los presidentes de Estados Unidos y la élite se metieron a un búnker. Cuando se iban a meter, sacaron ese salmo que dice que ante la tierra tiembla y todo esto. Ellos saben, hermanos. Y la gente a veces es rebelde a Dios con plena conciencia. ¿Sí? Dice, por tanto así dice Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán,
y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. Imagínate, hermano, cuando tú ves esos países que han pasado por guerra inmediata, la gente llorando, las mujeres en la los niños. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Imagínate esa dualidad, ¿no? Mientras Dios muestra su amor en unos, en otros van a beber la espada del caballo rojo, hermano. Miremos el siguiente caballo, por lo menos que alcancemos a mirar los cuatro, hermanos, hoy. O sea, son muy... Tú lees en el Antiguo Testamento y esos caballos recorren la palabra por muchos lados, hermano. Cosas, señales de los tiempos. Dice, ya vimos el rojo en el 4, y dice, en el 5, Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Cuál es este caballo? El hambre. ¿Habrá guerras? Después de una guerra, ¿qué viene? Hambres. Vamos a leer varios pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan del caballo blanco. Jeremías capítulo 14, versículo 11. Mira lo que el Señor dice. Este pasaje me recuerda hace poco una visión que tuvo una hermana. Ella le decía al Señor, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Y el Señor le dijo, no me pidas más, que tenga misericordia. Mira, aquí está la palabra. El tiempo de la misericordia pasó. El tiempo, ahí mira, hermano, ¿cuál es el tiempo de la misericordia? El caballo blanco. El caballo blanco. Hay predicadores que dicen que ellos no predican de juicio, de eso. No conocen el reino de Dios. Porque acuérdense que esta es la manera que Dios va a establecer el reino de su Hijo. ¿Sí? No son solo acontecimientos. Es la manera en que Dios comienza a doblegar el orgullo del hombre. Me dijo Jehová, 14:11, no ruegues por este pueblo para bien. Uy, Señor, qué frase. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré. Sino, ahí está el caballo rojo, que los consumiré con espada. No, es el primero. Ahora viene el negro. Con hambre. Y ahí después viene el amarillo. Y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni hambre entre vosotros, sino que este lugar os daré paz verdadera. ¿No le parece a los pastores de hoy en día? Que vienen los candidatos y, miren, vamos a orar por presidente para que el Señor lo bendiga, para que el Señor lo prospere, para que venga paz. Pero así como el señor presidente viene a los púlpitos cristianos, también va a Cartagena, donde los indios brujos, a consagrarles su gobierno a las entidades de los aires. Y acá vienen a una iglesia cristiana a ganar votos y se le dice, no, el Señor lo va a prosperar, el Señor lo va a bendecir, no importa que usted sea un masón, brujo, iluminate. Dios lo va a prosperar. Lo va a bendecir. Paz, 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 paz. A veces no. Si se le dijera, arrepiéntase. Arrepiéntase. Vuélvase al Señor, lave sus pecados. Pida al Espíritu Santo y Él lo va a guiar y le va a enseñar qué debe hacer.
Bienaventurada la nación que tiene a Jehová como su Dios. Pero no se les dice paz, paz. ¿Sí? No es eso hoy lo que se hace, hermano. Eso no es curioso. Y van en épocas de elecciones pasando por lugar en lugar, ganando ¿qué? Votos. Y después no se acuerdan del Señor en todo lo que hacen. Por eso viene ¿qué? Por eso tanto fenómeno natural. Por eso los gobiernos tienen tanto problema con la guerrilla, con la violencia. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. ¿Cómo Dios va a bendecir una nación donde no hay temor de Dios? El Señor no nos ha destruido porque aún tiene sus hijos. Sodoma y Gomorra no tenía ni 10 justos. Gracias al Señor nuestra nación tiene muchos hijos. ¿Amén? Y eso hace que el Señor sea lento para la ira. ¿No? Pero vendrá. Sí, que el Señor lo dijo. Y vendrá y no, nuestra nación ha sido bañada en sangre, hermano. Que nosotros hemos estado en lugares donde no se ha visto tan terriblemente, hermano. Sí. Sangre, lo que están haciendo ahorita con el campo, hermano, con las semillas. Sí. Señor también es justo para vengar lo que le están haciendo a los campesinos en nuestra nación. Qué cosas, ¿no? Y dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no les envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Si quieren ver un verdadero profeta de Dios en medio de nosotros, hermano, si él comienza a hablar algo y él no habla conforme a Apocalipsis, es un falso. ¿Sí? Porque Apocalipsis es la palabra de Dios que permanece. O sea, la profecía de conformarse a lo que dijeron ya los profetas, que pusieron la fe de la iglesia. ¿Sí? Sino que hablar estas cosas es terrible, hermanos, ¿no? Cuando uno escucha mensajes como estos. Pero eso es lo que dice la Biblia. Para nosotros es terrible. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque eso daña la autoestima. La autosuperación y la prosperidad y todo ese evangelio mentiroso que existe cuando tú lo lees a la luz de la palabra. A los mismos cristianos Santiago les decía, no eran incrédulos, hermano, a los ricos, llorad y aullad, porque vuestra riqueza será convertida en polvo. A los cristianos. ¿Sí? Eso dice Santiago. Bienaventurados los pobres. Ese es otro evangelio, hermano. Es anatema. Dice, porque así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Pero el Señor dijo caballo rojo y caballo negro. Con espada y con hambre. Seréis consumidos, serán consumidos esos profetas. Imagínate el juicio. Y el pueblo a que profetizan será echado en las calles de Jerusalén, por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos. Uy, qué cosa terrible. Hay lugares donde muestran los periodistas que van caminando y los muertos ahí regados por todo el piso. Dice, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Y sobre ellos, mira, es la justa recompensa de lo que ellos han sembrado. Derramaré su maldad. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo por qué vienen las señales, hermano? Por la misma maldad del hombre. Veamos el último caballo, hermanos. O sea, hermano, que si usted, digamos, viniera un terremoto para nuestra ciudad y esto, ¿usted qué les diría a las personas? Justos y verdaderos son tus El fruto. ¿Dónde está Dios? Ahí sintió un soplido. Arrepiéntase, porque lo que le espera eternamente es terriblemente peor. Eso es. Sí, estas cosas que tú digas son el comienzo de los dolores.
que le espera a un hombre que no sabe. Por eso tú ves que en Apocalipsis, hermano, comienzan los hombres a sufrir esa plaga tan terrible que dice que ellos buscarán la muerte y no la encontrarán. ¿Por qué el Señor no permita que mueran? Para que se arrepientan. Y no se arrepintieron. 6, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Qué cosa terrible, ¿no, hermano? Que el Señor te diga: ven y mira lo que yo voy a hacer. Como a Ezequiel, que le mostró en visión. Y están estos seres y sacan la espada. Y él viendo todo lo que iba a suceder. Terrible, ¿no? Ven y mira. Miré, y he aquí un cabello amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad, mira esta frase, hermano, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Y qué cosas. Terminemos leyendo un pasaje, hermanos. Deuteronomio capítulo 32. Vamos a leer desde el versículo 15, hermanos. Vamos a leer varias cosas. Ese es el juicio del Señor para los israelitas que abandonaran el pacto, ¿sí se acuerdan? Pero, hermanos, Dios no es solo Dios de los israelitas. Dios es el Dios del cielo y la tierra, incluyendo todos los 32, versículo 15, vamos a leer. Dice: pero engordó Jerusur y tú coces, y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 1 y 2, dice: tú, hombre, eres inexcusable. Porque si tú no has escuchado el Evangelio, mira la creación y ve que hay un creador, ¿sí? No tienes excusa. Pero entendiendo el justo juicio de Dios, ¿sabe qué se hicieron? Abominables. Entendiendo. Todo hombre sabe que Dios existe, hermano, aunque en su mente lo quiera rechazar con miles de argumentos. Y menospreció la roca de su salvación, ese es Cristo. Le despertaron a celo con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominación. O sea, lo que yo les decía, cuando un niño no te obedece, hace totalmente opuesto a lo que tú le dices. ¿Qué está haciendo, hermano? Desafiando. Pero bueno, lo hizo una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Qué está haciendo? Acumulando asco, provocando a Dios a ira. Imagínate el atrevimiento, ¿no?, del hombre. Mira lo que sigue diciendo, lo que dice Apocalipsis: sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿Ah? Son religiosos, ídolos, demonios, pero a dioses que no habían conocido y a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una perversa generación. Hijos infieles, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Esa es la iglesia, ¿no? Son los pasajes que se refiere Pablo, ¿no? Que los que no éramos pueblo, fuimos inquebrantados. Veníamos insensatos y el Señor nos dio por su espíritu sensatez. Dice: porque fuego se ha encendido en mi ira. Y mira esta frase: y arderá hasta las profundidades del cielo. ¿Qué venía ahorita cabalgando el caballo y sobre quién venía quién?
el Hades El Hades. y la muerte. Hades y Seol es lo mismo. Seol en hebreo, Hades en griego. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo, el Señor dice, amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas, o sea, mis armas, mis flechas. Consumidos serán de hambre. Y ahí habrá pestes. Y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fiera, ¿se acuerda? Y con bestias. Lo que decía Apocalipsis, ¿no? Enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Terribles pasajes, ¿no? Esos son las señales de los últimos tiempos. Pero como decíamos al comienzo, hermano, no solo señales, ¿sí? Nosotros debemos entender todo lo que está detrás de las cosas que estamos viendo y de las cosas que vamos a ver, hermano. Amén. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos guarde de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo.